¡Annyeonghaseyo! Espero que estéis muy bien y como ya habéis visto por el título y la intro vamos a estar haciendo tres disfraces completamente diferentes de color lila, pero que tienen algo en común estos tres disfraces. Y lo que tienen en común es que vamos a estar usando tres prendas básicas para los tres disfraces y simplemente cambiando los accesorios vamos a convertirlo en otro disfraz completamente diferente, que para mí yo creo que está súper bien hecho, súper currados y no se ven nada cutre. Así que nada, vamos a empezar con qué son esas tres prendas que vamos a usar. Para la parte de abajo vamos a estar usando esta falda de aquí que es de Shein. Casi todo lo que os voy a estar enseñando es de Shein excepto los zapatos, así que todo lo que queráis saber dejármelo en los comentarios y os estaré diciendo las ID. Pero bueno, eso, vamos a usar esta falda que la verdad es de muy buena calidad y me estuvo costando 5 euros y algo, o sea, súper barata con descuentos y con los cupones, así que súper contenta para este disfraz. Luego, la parte de arriba voy a estar poniéndole esta camiseta debajo del corsé por las mangas, mirad qué mangas más bonitas, así bombachadas y medio transparentes. Yo soy mucho de vestirme a lo cute, pero también podéis hacer estos disfraces sin esta camiseta y los vais a llevar al nivel de más sexy. Y luego ya, como he dicho, vamos a estar utilizando un corsé que yo estuve comprando este de aquí tan chulo, que también es del Shein y la verdad que me tiene enamorada. Es súper bonito y me costó también, creo que fueron unos 6-7 euros, súper guay. Vistas las tres prendas básicas que vamos a estar utilizando de base en todos los disfraces, vamos con los accesorios y el primer disfraz que vamos a estar haciendo es el de Rapunzel. Lo primero que estuve comprando son estas florecitas de aquí que hay blancas y azules. No sé, yo creo que las flores son muy representativas de Rapunzel, de cuando se hace la trenza y le ponen todas las florecitas. Yo no soy tan mañosa, no me voy a hacer trenza, voy a ir más a lo simple y es con el pelo suelto me pondré unas cuantas florecitas por aquí por delante y vamos a ver cómo queda. También estuve comprando la corona. Estuve cogiendo esta de aquí tan bonita, la verdad que es preciosa la corona. Obviamente será en el momento que yo ya sé que soy Rapunzel, que soy la princesa del reino, entonces mi corona va a estar presente en mi disfraz. Y algo que me gustó mucho fue este collar. Mirar qué bonito es el collar, a ver si lo estoy, sí, creo que se está enfocando bien. Es un sol con esa piedrita lila que es súper bonita y no sé, el sol me recordó muchísimo al logo que tiene como el palacio, es su símbolo, el sol. No sé, me pareció tan guay que dije, me lo voy a poner, o sea, sí o sí, yo esto lo quiero. Soy demasiado, ya veis que soy un poco caprichosa, pero es que creo que le queda muy bien al disfraz, ya lo veremos luego puesto. Y lo que para mí sí es muy importante es Pascal. Pascal no es de Shein, es de AliExpress, es el típico muñequito este, copia de los de Disney, que son el imán, te pones el imán por debajo y luego pones al muñequito por encima y se queda pegado. Y nada, yo creo que para este disfraz, Pascal, o sea, no puede faltar. Es que Pascal no puede faltar, Rapunzel siempre va con Pascal a todos los lados, entonces la verdad que me parece súper guay y nada, vamos a ver cómo queda todo puesto. Y así es como me ha quedado el disfraz de Rapunzel. ¿Qué os parece? Yo la verdad que estoy bastante contenta con este disfraz, o sea, muy simple y queda muy chulo. Yo lo he hecho más un poquito cute con estas manguitas, pero si lo quieres más sexy, perfectamente se puede hacer. Simplemente con el corsé bien apretado y la falda ya vas a tener un disfraz mucho más sexy. Pero yo la verdad que como me siento más cómoda así a lo cute, pues bueno, este es como mi estilo. Luego otra cosa que creo que al disfraz le da mucho el toque, aparte de la corona, es Pascal. O sea, llevar a Pascal no es que tú veas a una chica de lejos, de lila y digas, puede ser que vaya de Rapunzel. No, es que con Pascal es esa va de Rapunzel, no es puede, es esa va de Rapunzel. Así que nada, dejad en los comentarios qué os parece, qué le añadiríais, qué le quitaríais, cómo podríais mejorarlo y vamos a pasar al siguiente disfraz. El segundo disfraz es de hada y los accesorios que estuve comprando para este disfraz son este collar de aquí, de flor, súper bonito, que le veis que estas piedrecitas de por aquí que caen, representa que hacia el escote, no sé, lo vi súper guay y que obviamente un hada seguramente lleve flores por todos los lados, así que me estuvo gustando mucho para ponérmela aquí en el cuello de collar. Y luego estuve comprando un pack. En este pack me venían varias cosas, me venía lo que es la típica diadema de flores, que como las alas son lilas, pues me vienen con las flores lila. Lo único es que yo le estuve dando forma, no sé si se aprecia un poco, pero no está en forma redonda, sino que hace así como hacia abajo. No sé si, es que no sé si se aprecia, pero veis aquí que hace como una pequeña V. Esto se lo estuve haciendo yo. Como es de alambre, podéis darle la forma que vosotros queráis. Yo creo que de esa manera va a quedar mucho más chulo el disfraz. Y también me venían las orejas. Mirad las orejas, que es chula. Yo pensaba que iban a ser unas orejas de estas duras, las típicas súper cutres, pero no, o sea, mirad.
son de estas súper blanditas y quedan muy bien puestas, ya lo veréis luego, pero además son súper, súper cómodas. Y por último me venían las alas, que yo con las alas estoy enamorada. Mirad qué bonitas son las alas. Luego ya las veréis abiertas porque es que si no, no van a salir aquí en pantalla, pero son preciosas. Así que ya he enseñado todos los accesorios que me voy a estar poniendo en este disfraz, vamos a ver cómo queda. Y así es como queda el disfraz de hada, o sea, mirad estas alas. No me digáis que no son preciosas, o sea, yo es que sigo procesando las alas, la verdad. O sea, yo pensaba que iban a ser unas alas chiquititas, las típicas que venden en los chinos, que te las pones y apenas se ven, y cuando me las puse en casa dije, wow, o sea, wow, o sea, son súper chulas, súper grandes, no sé, a mí la verdad que me tienen enamorada, son las mejores alas que yo me he probado en toda mi vida, quizás vosotros ya las conocíais, pero yo no, y estoy aún ahí on fire con ellas, la verdad. Pero bueno, hablando de la ropa, como veis es la misma ropa que en Rapunzel y parece que yo haya comprado esta ropa para hacer este disfraz, o bueno, eso es lo que yo creo, dejad en los comentarios vosotros qué pensáis, si se nota mucho que esta ropa no es para este disfraz, pero yo sigo flipando, o sea, no sé, la misma ropa que Rapunzel y simplemente cambiando lo que son los accesorios, ya veis que tenéis otro disfraz diferente y súper chulo, no un disfraz cutre, no, no, súper chulo. Además os podéis poner por aquí enredaderas con hojitas, yo eso ya no lo he hecho porque ya lo hice una vez en otro disfraz cuando era más joven, yo soy muy perfeccionista y a mí esto de que se me vayan cayendo... No, no, o sea, luego estoy más pendiente de que esté todo bien puesto que disfrutando. Entonces, como ya me conozco, prefiero no hacerlo, pero vosotros, si no sois como yo de perfeccionista, os podéis poner enredaderas por todos los lados. Mirad qué chulas quedan y luego si lo tapas. Es que, no sé, estoy enamorada de este disfraz, pero bueno, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Yo la verdad que le doy un 9 de casi de 10, o sea, quizás le pondría algunas cositas más, o en vez de esta falda, que hemos dicho que es para utilizar las mismas prendas este vídeo, pero podéis poner faldas de estas que le caen por aquí volantitos y tal, esas yo creo que ya hacen un disfraz súper guay. El tercer disfraz y último es de mosquetera, concretamente de Barbie y las tres mosqueteras, y para este disfraz necesitamos muy pocos accesorios, pero que van a hacer que el disfraz sea muy chulo. El primer accesorio obviamente es una capa. Todo mosquetero tenía su capa. Yo estuve haciendo esta, compré la tela en AliExpress y la estuve haciendo yo. Oye, os digo, si yo fui capaz de hacerla, vosotros vais a ser capaz de hacerlo también, porque yo no sé coser. O sea, yo lo único que tengo es la máquina para cogerme los bajos de los vestidos o de los pantalones cuando me vienen largos, y es lo único que sé hacer con ella, y aún así me quedó una capa bastante chula, que también te digo, tiene imperfecciones, pero no creo que la gente se vaya a poner a fijarse en las imperfecciones de la capa. A la capa también estuve añadiendo esta cinta de aquí, que no sé si se aprecia, que es así como un poquito de raso también, y se la estuve poniendo en los dos extremos del cuello para poder hacer el lacito y que quede más cute. Y obviamente todo mosquetero tiene su gorro. Yo estuve comprando este gorro de aquí también en AliExpress. El gorro no venía con nada, ¿vale? Los accesorios se los estuve poniendo yo, simplemente era el gorro lila, y yo le estuve poniendo la cinta, que es la misma de lo que viene siendo la capa, y le estuve poniendo estas dos plumitas, porque en mi cabeza, yo cuando pienso en un mosquetero, su gorro siempre lleva una pluma. No sé por qué. Yo lo tengo visualizado así. Puede que en otros sitios, pues vosotros penséis que no. Yo lo visualizo ya con la pluma. Entonces se las estuve poniendo y la verdad yo creo que me quedó un gorro muy, muy chulo. Y por último, necesitamos el arma del mosquetero con el que va a luchar contra los malos. Yo, como os he dicho, va basado este disfraz en Barbie las tres mosqueteras, y la mosquetera lila, su arma era una cinta. Entonces yo estuve comprando esta cinta que es de Shane y nada, la verdad que creo que con estos tres accesorios vamos a hacer un disfraz muy chulo, así que vamos a ver cómo queda. Y así es como se ve el disfraz de Barbie las tres mosqueteras. No sé, me representa mucho esta mosquetera, desde pequeña me han gustado mucho estas cintas, así que yo creo que me identifico muchísimo con ella. Pero como veis, con las tres cosas básicas de antes, la camiseta bombachada, el corsé y la falda, simplemente añadiendo la capa, el gorro y, bueno, pues el arma que tú quieras, yo en este caso la cinta, ya tenéis el disfraz. Obviamente he cambiado los zapatos por unas botas altas para ir más así como a lo mosquetera, que ellas llevaban como botas de montar a caballo, pero está súper guay. O sea, a mí es que estos tres disfraces me han encantado, porque es lo que os digo, son tres prendas básicas, bueno, básicas, el corsé no es tan básico, pero son tres prendas para los tres disfraces las mismas, y parece que las has comprado para ese disfraz en concreto. No se ve nada cutre el disfraz, como que estás reutilizando algo que realmente no le queda del todo. No, es que parece que has comprado esas prendas para estos tres disfraces. No sé,
Yo es lo que opino, dejad en los comentarios si pensáis igual que yo, ¿no? O quizás se ve cutre, lo veis cutre o algo, pero yo es que no lo veo para nada cutre, la verdad, los disfraces, y estoy súper contenta. Pero hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. Si os habéis disfrazado de alguna de estas cosas, dejadlo en los comentarios, o si tenéis otros colores, pues dejad ideas, porque por ejemplo, si te disfrazas de lo que es Blancanieves, pues puedes utilizar también los corsés y la falda para hacer de hada, o si te has disfrazado de Tiana, también para disfrazarte de Campanilla, cosas así. Dejad ideas para las otras personas que nos están viendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón!